Amén. Quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 26. Génesis capítulo 26. Invitarte que abras. Y yo quiero ministrar en esta noche por lo menos 3 principios, si así el Señor lo permite, para bendecir y edificar tu vida. Cómo revertir las situaciones en tiempos de crisis. Cómo hacer que toda maldición sea revocada, sea quebrantada. Y entender que lo que estamos viviendo en el mundo está preparando específicamente la venida del Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo que eso va a suceder mañana, pero yo creo que Dios está preparando el camino para la manifestación de los hijos de Dios. Creo sinceramente que este es un tiempo muy, pero muy especial en el cual nosotros estamos atravesando y estamos viviendo, porque Dios nos permite a cada uno de nosotros manifestar esto. Así que dice la palabra del Señor en el versículo 1: después hubo gran hambre en la tierra, además del primer hambre o de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, y mis mandamientos, mis estatutos, y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Dimos gracias al Señor por la palabra que en esta noche va a ser ministrada. Va a bendecir tu vida y va a tocar tu corazón de una manera muy especial. Lo primero que podemos extraer de las Escrituras es que aun cuando nosotros estamos bajo una promesa o bajo un pacto, no podemos y no vamos a huir, o mejor dicho, no seremos librados de las adversidades o de las crisis. Se ve en este pasaje muy fuerte la experiencia, y dice hubo un hambre como la primera hambre en los días de Abraham. Se había marcado en la historia, ¿sí?, que había pasado en los días de Abraham un hambre muy grande. Y tal vez Isaac, tomando el ejemplo de su padre y tomando lo que su padre había hecho, él había descendido, había bajado hasta la tierra de los filisteos, ¿sí?, en Gerar, y iba camino hacia Egipto. Y aquí encontramos varias cosas. A pesar de que uno puede estar bajo la sangre de Jesús, bajo el pacto de la eternidad en Cristo, tener al Señor en nuestros corazones, haberle rendido nuestra vida, nosotros no somos personas que vamos a ser o van a ser extraídas de la crisis, de la adversidad.
Nosotros vamos a tener que pasar momentos difíciles. Pero esta pandemia, esta crisis, evidencia qué tipo de personas somos. ¿Saben? Yo creo que Dios lo que está haciendo es pesando el corazón de los hijos. Está pesando el corazón de los hombres, midiendo quién es quién, teniendo por algo importante cuál es cada persona. Hoy, en este tiempo y en estos días, Dios va a hacer algo muy fuerte y muy poderoso. Entonces encontramos aquí la reacción de Isaac. Isaac iba camino a Gerar e iba a descender hasta la tierra de Egipto. Pero Dios se le aparece y le dice: no desciendas. ¿Saben? Eso es tremendo. ¿Por qué razón es tremendo? ¿Por qué razón es tan fuerte? Porque cuando Dios te dio un pacto, te dio una promesa, Dios quiere hacer algo con tu vida. No importa cuál sea la crisis o la adversidad que estés atravesando, no importa cuál es el problema que estás teniendo, el pacto y la promesa que Dios ha hecho con tu vida es más poderoso. No desciendas, no desciendas. Si estás buscando las cosas de arriba, sigue buscando las cosas de arriba. Si Dios está contigo, la Biblia dice: ¿quién es contra ti? ¿Quién prevalecerá si Dios pelea la batalla por ti? ¿Quién podrá hacerte frente si Dios es el que te rodea con su favor y su misericordia? Uno puede encontrar que Dios te dice: no desciendas, porque yo te voy a dar la tierra que estás pisando. Yo te voy a dar la tierra en la cual vos estás caminando. Yo te voy a dar a ti, porque voy a hacer algo. ¿Saben? Los filisteos siempre fueron adversarios del pueblo de Dios. Aunque en estos pasajes se puede ver que ellos le habían abierto la puerta o habían permitido de alguna manera tanto a Abraham como a Isaac vivir en esos lugares. Pero la realidad es que a partir de ahí, de la bendición, de la prosperidad, del milagro que Dios había hecho con Isaac, con Abraham, se desataría una gran envidia contra ellos. Vienen tiempos para la iglesia, aquella que es probada, pesada, medida, pero que siempre sigue buscando las cosas de arriba, siempre tiene pasión por las cosas de Dios, siempre está buscando lo que Dios quiere para su vida, está interesada en los negocios del Padre. Por cuanto está interesado en el negocio del Padre, el Padre se interesa en los negocios de esa iglesia, de ese hijo, de esa hija, de esa familia. Así que este es tiempo de no descender. Por el contrario, es tiempo de caminar bajo la promesa y es tiempo de caminar bajo la palabra. Dice que él había habitado en esa tierra. Dios le dice: habita en esa tierra y yo estaré contigo y te voy a bendecir. ¿Saben cuál era el momento histórico o lo que estaba pasando ese tiempo? Dice que había mucha hambre. Tal vez había quedado, sí, en el intelecto, en el inconsciente, lo que Abraham había hecho cuando hubo hambre. Dice: mi papá me enseñó que tenía que refugiarme de esta manera, cuidarme de esta manera. Pero Dios se le aparece a Isaac, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y el Dios de Abraham quería transformarse también en el Dios de Isaac. Como luego se le aparece a Jacob y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. Pero ahora quería tratar literalmente con Isaac. Mire lo que sucede. Le dice: habita como forastero, yo estaré contigo, yo te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento. La palabra juramento en el original quiere decir estar completo. Cuando Dios te prometió algo, Él no te promete solamente bendecir un área de tu vida, sino la totalidad de tu área, de tu vida. La palabra dice el apóstol que él deseaba que fuera prosperado, como prospera su alma, y que tenga salud. Este es tiempo de empezar a reclamar, o mejor dicho, a experimentar las promesas de Dios. Dios no es un hombre que miente, ni hijo de hombre que engaña. La palabra de Dios siempre permanece. ¿Saben que esto tiene que ver
El término juramento quiere decir que estarás completo. Y Dios le repitió por 7 veces que lo iba a bendecir, que Él iba a estar con él, porque 7 en la Escritura representa perfección. Cuando Dios te dijo que le entregaras tu corazón, que le dieras tu vida, que Él estaría contigo, quiero decirte que una pandemia no quebrará ese pacto, ni una crisis quebrará ese pacto. Argentina, como muchas naciones de la tierra, corre un peligro. El peligro de vivir bajo un control social, como muchas veces, o mejor dicho, hay experimentos en China acerca de esto. La iglesia tiene que aprender a sobreponerse a las crisis, a las adversidades, y no solamente a sobreponerse, sino ser la esperanza a través del mensaje, a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la revelación, pero también a través de experimentar lo que Dios había prometido. ¿Saben? Cuando Dios juramentó, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Abraham no estaba bajo la ley. Abraham no estaba bajo la ley que aparece en el libro de Éxodo. Abraham estaba bajo la ley de la fe. Y cuando entramos en el nuevo pacto en Cristo, es una ley de la fe. Es creer lo que Dios dice, es creerle a lo que Dios estableció, es comenzar a experimentar. Cuando el temor golpea la puerta de tu casa, cuando la adversidad golpea la puerta de tu casa, tenés que tener presente que hay un Dios que es tu Padre, que te ha prometido 7 veces que te iba a bendecir y que te iba a prosperar, y que lo que hoy está en manos de tu adversario, Dios te lo va a entregar a ti. Si lo crees, haz un fuerte amén ahí en tu casa. ¿Saben? Pero hay algo muy interesante en el versículo 6. Dice que habitó pues Isaac en Gerar, no descendió, se quedó en esa tierra. Isaac fue un acto profético, el caminar esa tierra. Porque también la promesa estaba: todo lo que pisare la planta de tus pies, a Abraham yo te lo daré. Y Isaac, que era su hijo, sabía que Dios le había prometido algo, un juramento perfecto. Dios, diciendo en la Escritura, no pudiendo jurar por alguien más alto, juró por sí mismo que cumpliría su palabra. Entonces, cuando Dios establece una promesa, esa promesa nunca será removida, no será quebrantada. Nadie, no podrá haber adversidad, ni podrá haber operaciones de las tinieblas que hagan revertir esa promesa. ¿Saben por qué? Porque está escrito: 7 veces juré y lo hice perfecto. Este es un tiempo de multiplicación. Por más que muchas veces el enemigo quiera hacer lo contrario, desanimar, desalentar, la Biblia enseña que en medio de la crisis la fe es pulida. En medio de la crisis el carácter de Cristo se evidencia. En medio de la crisis las promesas de Dios comienzan a manifestarse. No vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. Y este pasaje nos revela y nos muestra. Dice que habitó Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. ¿Saben? Muchas veces en medio de la crisis Dios se presenta para quebrar las maldiciones generacionales. La Biblia nos enseña que el Dios de Abraham y de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, de Elías, de Eliseo, el Dios de Jonás, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él también es que es nuestro Dios y nuestro Padre. Se nos revela, se nos muestra. Es un tiempo en que muchos no logren comprender o discernir. En medio del hambre, en medio de la adversidad, en medio de la pandemia, Dios está rompiendo las maldiciones generacionales. Dios está quebrando las maldiciones generacionales.
Porque esto mismo lo podemos ver reflejado en la misma tierra, en el mismo tiempo, pero digamos, bajo otro nombre, Abraham, cometiendo el mismo error. Por miedo a que perdiera la vida, él hace pasar a su esposa por su mujer. Es un tiempo para quebrar maldiciones. El Espíritu Santo va a comenzar a traer sobre tu casa, sobre tu familia. Va a comenzar a traer revelación de cosas pasadas. Cosas que se repitan que del pasado como que vienen al presente. Se van a quebrar en el nombre de Jesús. Porque el Dios en el cual se manifestó a tu vida cuando entregaste tu corazón a Jesucristo es el Dios que está quebrando esas maldiciones para que no se repitan en tu descendencia. Isaac hizo lo mismo que hizo su padre. Isaac hizo lo mismo. Pero hoy Dios te está transformando. ¿Saben? Es muy interesante que cuando Abraham hace esto, Isaac todavía no había nacido. Porque el pecado no se transfiere por enseñanza, sino se transfiere por genética. Y hoy Dios está transformando tu genética por causa de la palabra. Porque Isaac era una palabra profética en ese lugar. Él era la manifestación de un acto profético. Pisa, camina, porque aquí te vas a multiplicar. A tu descendencia será como las estrellas que están en los cielos. Así de grande se multiplicará la descendencia, pero a ti y a tus hijos le entregaré. Así que el primer principio tiene que ver, aunque no voy a huir, o mejor dicho, no seré rescatado de la adversidad, en medio de la adversidad debo vivir por la palabra. El segundo es que Dios está probando mi corazón, está probando tu corazón. Quebranta las maldiciones, rompe las maldiciones generacionales. Lo que le pasaron a tus padres, a tu abuelo, no te tiene que pasar a ti. Y si este es un tiempo que estás repitiendo tu pasado o el pasado de tus antepasados, comienza a quebrarlo en el nombre de Jesús. Comienza a deshacerlo. Porque fuiste llamado para hacer un acto profético en esta tierra. Un acto profético es cuando lo que no se ve, lo que está en el cielo, la voluntad del Eterno, se comienza a evidenciar a través de mis acciones. Abraham tenía un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Isaac ya tenía a Jacob y a Esaú. Y Dios le estaba hablando de multitudes. Esta pandemia va a hacer que cuando comience el nuevo tiempo, cuando las iglesias vuelvan a sus lugares de culto, de celebración, como comunidad, como familia numerosa, la iglesia se va a multiplicar como las estrellas que están en los cielos. Este es un tiempo de volver y de correr rápido a Cristo. De volverse al Señor de todo corazón, donde la tibieza se termine, donde la incredulidad y la duda salga del corazón de los hombres, de las mujeres. Porque van a comenzar a pasar algo, y lo declaro en el nombre de Jesús. Negocio que estaba en manos de gente impía va a comenzar a pasar a manos de los hijos. En el nombre de Jesucristo, lo que estaba bajo el gobierno de las tinieblas comenzará a estar bajo el gobierno de Cristo. No serán empresas o negocios que lo llevan adelante hijos de Dios, sino que ese negocio será del reino y evidenciará el reino de Dios aquí en la tierra. Mire, Él repite la misma causa, y uno puede ir después a Génesis capítulo 20 y va a encontrar esa referencia. Y dice: tuve miedo. Es tiempo de tener denuedo, no miedo. Es tiempo de tener una palabra de valor, de coraje, de valentía. Es tiempo de declarar una palabra en el nombre de Jesucristo. Hay algo mucho más grande que la pandemia y que la crisis mundial financiera o que el hambre que las naciones pueden atravesar, y se llama Jesucristo, y ese Jesucristo vive y reina en el corazón de aquellos que le entregaron su vida. Aleluya. Ahora,
Mire lo que hace este hombre. Escuche, él desciende a esa tierra porque había hambre. Si uno logra entender el contexto, ese tiempo era tiempo de agrícolas ganaderos. Vivían de lo que sembraban y vivían de lo que parían sus ovejas, sus vacas o lo que tuvieran. ¿Saben lo que dice las Escrituras? Que un hambre había venido por una razón, es que había dejado de llover. Es que se había entrado la sequía, y cuando había sequía en la tierra, esas naciones sufrían, esa gente que vivía en ese lugar sufría, porque no había mucho caudal de agua. Gerar estaba más o menos, para que tenga idea, a unos 60, 70 kilómetros, más o menos, de lo que era Jerusalén en línea recta. Hoy, de Jerusalén a Gerar hay casi 100 kilómetros por ruta, pero por línea recta hay casi 60, 70 kilómetros. Él había bajado, había poseído ese lugar. Aunque era un valle fértil, cuando hay sequía, la fertilidad se va, porque el producto fundamental para que haya abundancia no es solamente la tierra, sino que tiene que ver con la lluvia. Y dice las Escrituras: y sembró Isaac en aquella tierra. Y sembró Isaac en aquella tierra. La Biblia dice: no te canses de hacer el bien. Todo lo que el hombre sembrare, eso ha de cosechar. Saben, en medio de la adversidad, lo que mejor tenemos que hacer es comenzar a sembrar y comenzar a dar. Y no estoy hablando de recursos financieros, de dinero. Estoy hablando de tu vida. Estoy hablando de una palabra. Estoy hablando de tu consejo. Estoy hablando de dar discipulado. Estoy hablando de enseñarle a otros. Todo lo que siembra en medio de la crisis, tenga por seguridad que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que aquel año Él cosechó 100 por 1. 100 por 1 cosechó. En medio de una sequía, se atrevió a sembrar. Siembre. Ayudando a algunas familias de la iglesia y a algunas personas que no son de la iglesia. Uno de los ministros me contó algo muy interesante. Dice que fue a llevar a unas familias, fueron a ayudarle con mercadería. Y cuando termina le dice: mire, nosotros esto tenemos de más, llévenlo. Y lo trajeron aquí para que pudiéramos repartirlo. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No será un tiempo de escasez, será un tiempo de abundancia. Si uno entiende el principio de vivir bajo una promesa. No vivo por lo que veo, vivo por lo que creo, vivo por la palabra de Dios. Jesús le dijo a Satanás, el diablo, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que es prosperada. Y que cuando uno está bajo una promesa, Dios juramentó 7 veces sobre tu vida. Tendrás plenitud, tendrás abundancia. Es tiempo de tener de nuevo coraje, de ser un acto profético aquí en la tierra, de ser un contacto entre el cielo y la tierra, para que lo que es invisible de parte de Dios se haga claramente visible por mi vida. Entonces, cuando uno logra entender y comprender, tiene que aprender que en medio de la crisis tiene que seguir sembrando. Porque mientras otros tienen temor, nosotros entendemos la ley de la siembra y de la cosecha. Y sembró y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Wow. Sembró en una tierra estéril. Sembró parecía estéril. Sembró en un tiempo inapropiado, porque había hambre. Pero los que están bajo la bendición de Jehová, aquellos que estamos bajo el pacto de haber entregado nuestra vida a Cristo, las crisis son oportunidades, las dificultades son oportunidades y las batallas son victorias de parte de Dios para nuestra vida.
Así que en el nombre de Jesús, siembre. ¿Saben? 4 veces aparece en las Escrituras este término: y cosechó 100 por 1. 4 veces. 1 en el antiguo pacto, 3 en el nuevo pacto. Y la referencia de las 3 tiene que ver con la palabra, con la semilla que es la palabra. Siempre un consejo, siempre predicándole a otro, siempre dándole una oración de fe, siempre soltando una palabra de fe, siempre aún aquel que parece que está perdido, descarriado y que no hay oportunidad, siempre. Porque los que siembren en esta época cosecharán 100 por 1 y Jehová los bendecirá. Jehová los bendecirá. Te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar la oportunidad, te pueden cerrar las puertas, se te puede acampar un ejército alrededor tuyo, puede levantarse guerra, tormenta, adversidad. Pero los que están bajo la bendición de Jehová verán que todo lo malo se transforma en algo bueno, que lo negativo termina siendo algo de bendición y que el mal que fue planeado contra ti, por el contrario, fue una excusa de Dios para bendecirte. Iglesia, hijo, hija, Dios está buscando una excusa para bendecirte. Dios está buscando una excusa para hacer que coseches 100 por 1. Pero los corazones son probados. Isaac repitió el error de su padre. No lo repitas tú. Toma este tiempo para quebrantar, tiempo de renuncia, tiempo para establecer justicia de Dios en mi propia vida. Y tuvo hatos de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Wow. Hambre, como el primer hambre, dice las Escrituras. Pero en medio del hambre, el que está bajo la promesa, aquel que se anima a confrontar la iniquidad que hay en su propia vida, aquel que se anima a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, convénceme, redarguye mi corazón, trae arrepentimiento a mi vida, para que en medio de la pandemia, en medio de la crisis, las iniquidades sean rotas, sean quebradas. Mientras algunos están esperando a ver cuándo pueden ir a jugar la pelota, los hijos que aman a Dios están pensando: oh Dios, examíname, escudriñame. Señor, sé lámpara a mis pies. Señor, comienza a trabajar mi interior. Quebranta mis iniquidades. Y cuando uno tiene eso en su corazón y comienza a buscar a Dios, de esa manera, tenga por seguro que Dios te va a enriquecer, te hará prosperar, serás engrandecido y te volverás muy poderoso. Mientras otros estaban desesperados por salir de la crisis, este hombre entendió que en medio de la crisis podía sembrar. Vienen tiempos, ¿saben? Una vez a un discípulo quise enseñarle la lección más importante de un hombre de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, jamás teme ante la falta de recursos o ante la adversidad. Por el contrario, en medio de la adversidad aprendió a dar, porque sabe que cuando termine la adversidad, él cosechará abundantemente. Así que en el nombre de Jesús va a haber una transición, y lo venimos profetizando, y lo venimos declarando, y lo venimos creyendo. Va a haber una transición. Hijos serán empoderados, pero hijos que viven por la palabra, por la promesa. Hijos que se animan a confrontar su iniquidad, e hijos que también se animan a sembrar en medio de la adversidad.
¿Qué le voy a dar al otro si yo estoy pasando un problemón? ¿Qué le voy a decir a la otra persona si en medio siento temor? Este hombre cede ante la circunstancia por temor. Nunca el miedo controle tu vida. Se tiene que quebrar en el nombre de Jesús. Hay experimentos en todas las naciones de la tierra, pero China es precursora de muchos de esos experimentos. Se llama control social. Es el control social. Tiene que ver específicamente con, por ejemplo, para decirte algo, no hablar en contra del Estado, no hablar mal en contra del régimen. Entonces vos comenzás a tener buenos puntajes. Esos puntajes te habilitan a vos, a que vos comiences a caminar, o mejor dicho, te vayas a tomar el colectivo, y porque sos un buen ciudadano, porque no criticaste ni violaste las normas que el régimen te pone, entonces vos sos una persona que tiene descuento en los pasajes. Pero si sos alguien que habla en contra del régimen o habla en contra del poder político que está en ese lugar, ni siquiera puedes viajar en avión o tomarte algo, no puedes, se te van cortando. Eso que están haciendo es un ensayo para todas las naciones de la tierra. Pero tienen un problema, tienen una adversidad. La adversidad que ellos tienen son los que creen en Jesucristo. Nunca te dejes gobernar por el miedo, ni por el temor. Por el contrario, el miedo de la adversidad tiene una palabra de fe y de esperanza. Así que lo que sucedía aquí era que este hombre, por la actitud de dar, de sembrar en otro lugar, de sembrar proféticamente, porque él no sabía si los filisteos podían venir y quitarle el rebaño. De hecho, la historia continúa y dice que Isaac abrió los pozos y los filisteos se los taparon. Pero eso es para otro tiempo, para otro mensaje, o para continuar con respecto a la enseñanza. Ellos estaban ahí dando, hermano, amigo, amiga, es necesario en el nombre de Jesucristo que comiences a dar de tu vida a otras personas. La mies es mucha y los obreros pocos. La iglesia se va a multiplicar como las estrellas que están en los cielos y va a poseer lo que estaba bajo el régimen del enemigo y va a gobernar en el nombre de Jesús. La iglesia no será arrebatada solamente, sino que será arrebatada no para vivir en el cielo, sino para venir a reinar con Cristo aquí en la tierra. Entonces comience a declarar proféticamente. Traiga el cielo a la tierra. Que tu casa sea un lugar donde la iniquidad ha sido quebrada. Que tu casa vive por la promesa, vive por la palabra, se desespera por la palabra. Toda promesa que Dios suelte sobre un padre o sobre una persona que no tiene hijos, tenga por seguro que esa promesa alcanzará a tus hijos. Tus hijos, tus nietos entrarán bajo esa promesa. Dios le dijo a Abraham: Abraham, te juro que voy a hacer contigo tal cosa. Dios le dijo a Isaac: Isaac, he juramentado a tu padre que voy a hacer tal cosa. Entonces, cuando uno vive por la promesa, cuando uno vive por la palabra, enfrenta la adversidad sin temor, sin duda. Por el contrario, sabiendo que en medio de la crisis la iniquidad está siendo quebrada. No es casualidad que la historia se repetía en Isaac. No era casualidad. Hambre en los tiempos de Abraham, hambre en los tiempos de Isaac. Abraham desciende también a Gerar, Isaac desciende también a Gerar. Hace pasar a su esposa por su hermana por miedo a que los hombres querían quitarle la vida. Isaac repite la historia. Pero el Dios de pacto estaba listo para quebrantar y romper la maldición. Hoy Dios está rompiendo iniquidades en tu familia. Mientras yo estoy hablando, el Espíritu Santo está trayendo una convicción. Mientras yo estoy ministrando, el Espíritu Santo está trayendo luz a tu entendimiento. Como que alguien te está explicando lo que estás pasando. Y ese es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no está ligado a un espacio físico. En el nombre de Jesucristo. Él es Dios. La adversidad que se está por delante es tener un estado omnipotente.
Todo sale del Estado. Pero los hijos se aprenden algo. Viven por la palabra. Viven por la palabra. Viven por la promesa. Vive Jehová, que no serviremos a tus dioses, oh rey. Le dijeron los Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Sepa, oh rey, que no nos inclinaremos ni adoraremos tu imagen. Al Dios que servimos puede librarnos del horno de fuego y de tus manos. Pero si no lo quiere hacer, tenga por seguro, oh rey, que tampoco serviremos a otros dioses. Eso es gente con propósito, gente que tiene los ojos puestos en las cosas de arriba, gente que no desciende mientras otros se rebajan, sino por el contrario, gente que camina por la promesa, por la palabra, gente que no tiene temor. El Dios que adoramos tiene el poder de quebrar toda maldición. El Dios que adoramos tiene el poder de revertir las iniquidades que te han gobernado por años. El Dios que servimos y adoramos es el Dios que suelta bendiciones de lo alto. Es el Dios que mantuvo a Elías en el río de Neguer, dice las Escrituras. Y todos los días venían los cuervos a traerle la comida. Es el Dios que hace que los hijos prosperen. Cuando otros tienen escasez, tú tienes abundancia. Cuando otros fracasan, tú tienes victoria. Mientras otros retroceden y descienden, tú avanzas y asciendes. Porque no vives por lo que ves, sino vives por la palabra. Cuando vives por la palabra te protege. La palabra te cuida, la palabra te guarda y la palabra te esconde y la palabra hace que prospere tu camino y la palabra guía tus pasos. Mientras otros tienen confusión, los que están por la promesa saben que lo que está marcado para su vida, aunque parezca malo, se transformará en una gran bendición. Cuando Pablo sufre un naufragio, llegan a la costa. Él comienza a juntar leña para hacer un fuego y avivar el fuego. Y dice que una serpiente lo muerde. Y todo el mundo estaba esperando que se muriera. Entonces quiere decir que era una serpiente venenosa. Y dijeron: ¿qué maldición tiene este hombre? Fíjate, tuvo un naufragio, se salva del naufragio y ahora llega a la costa. Y cuando llega a la costa, una serpiente lo muerde. Parecía que todo estaba pata para arriba, pero Dios había tratado con un corazón de un hombre. Y Dios sabía que tenía un plan con ese hombre y que ese plan no cambiaba. Dios tiene un plan con tu vida, con tu familia. Dios tiene una promesa con tu casa, con tu familia. Y Dios no cambia por tus iniquidades. O usted puede creer que Dios ignoraba lo que Abraham iba a hacer, o que Dios ignoraba lo que Isaac iba a hacer. El Dios omnisciente que todo lo sabe, todo lo conoce, aún ese Dios así hizo un pacto y juramentó. Dios juramentó algo con tu vida. Dios trajo una promesa con tu casa y esa promesa se va a cumplir. La gente le hablaba, lo criticaba. Se va a morir, este hombre está maldito. Fíjate el fracaso, la derrota, sale, zafa del naufragio y ahora lo muerde una serpiente. Pero en vez de morirse o de hincharse y descomponerse, vieron que pasó el tiempo y el veneno no hizo absolutamente nada. Porque está escrito: tomarás serpiente en tus manos, hollarás esos escorpiones. Está hablando de la autoridad que Cristo te está entregando, iglesia. Comienza a profetizar y a caminar sobre la tierra y a declarar que el mal que estaba planeado sobre las naciones, sobre tu casa, sobre tu familia, no acontecerá. Por el contrario, proféticamente comienza a venir la paz, la abundancia. Siembro en medio de tiempo de escasez, porque en medio de la escasez cosecho abundancia. 100 por 1. Hay gente que quiere renunciar. No renuncies. No renuncies. No desciendas a la tierra de Egipto.
sino haz que la voluntad de Dios se manifieste sobre tu vida. También queremos decirte algo muy importante. Es un tiempo muy especial de parte de Dios. Así que busca al Señor con todo tu corazón. Permítele al Espíritu de Dios. Dios tiene promesa, Dios te habló. Él no ha cambiado. Yo estaré contigo. Qué tremenda promesa Dios le dice a Isaac. Le dice, desciende Isaac. No desciendas a Egipto, quédate aquí. Serás forastero, estaré contigo. ¿Saben lo que quiere decir eso? Cuando Dios dice, estaré contigo. Aunque el mundo se caiga a tu lado, yo te sostendré. Aunque todo el mundo sufra, yo estaré contigo. Así que en esta noche quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que toda persona que tiene temor, en esta misma hora se libera en el nombre de Jesús de ese temor. Toda persona que está bajo iniquidad, empieza hoy. Declaramos en el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, declaro en el nombre de Jesucristo que toda iniquidad es removida de mi vida. Y en el nombre de Jesús yo comienzo a caminar en libertad. Padre, bendigo esas vidas. Declaro en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo produce algo fuerte, algo poderoso. Señor, por el contrario, los que estaban descendiendo se establecen, se afirman, comienzan a profetizar sobre el territorio. Todo lo que siembre vas a cosechar 100 por 1, porque en tiempo de crisis la promesa se hace verdad. Se evidencia. La multitud fue alimentada por unos pocos panes y unos pocos peces, y sobró 12 canastas llenas. Tu comienzo puede ser pequeño, pero tu crecimiento será tan grande que te harás poderoso en la tierra. Y va a decir, ¿qué le pasó a este? ¿Qué bicho le picó? No me picó ningún bicho. Es que estoy bajo la promesa, he quebrado la iniquidad y en medio de la adversidad he sembrado. No he renunciado. Por el contrario, sé que hay una ley espiritual. Tome esta palabra, comience a hacerlo en el nombre de Jesús y se dará cuenta que antes de que termine el 2020, todo lo que sembraste será multiplicado 100 veces más. Toda palabra, todo fruto, todo lo que sembraste, hablándole a una persona que parece que le entra una oreja y le sale por la otra, que parece que no entiende, cosecharás 100 veces lo que sembraste en el nombre de Jesús. Porque en medio de la crisis se ven los que tienen fe. Y la fe, aunque es abstracta y no se puede ni ver ni tocar, la fe se ve en los hijos que confían en la palabra de Dios. Duermen tranquilos, se levantan bendecidos, caminan con la cabeza en alto, sacando pecho, no porque son egocéntricos o vanidosos, sino porque están bajo la promesa, y la promesa abre camino. Bendigo como padre de esta casa, bendigo a los discípulos, bendigo a los hijos, bendigo a los ministros, bendigo a los hermanos mayores, bendigo a los hermanos de la alabanza, en la adoración. Bendigo a los hermanos que están en protocolo. Bendigo a los que están en intercesión. Bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que están sirviendo a Dios, dando una palabra, aconsejando, dando de lo que tienen. En el nombre de Jesús bendigo y declaro que bajo la promesa, todo lo que el Padre ha prometido sobre nuestra vida desciende sobre tu casa. Toda oración que hemos hecho en el secreto por el avance viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Papi, así será en el nombre de Jesús. Mientras otros pierden, tus hijos avanzan. Mientras otros retrocedan, tus hijos crecen. Mientras otros se debilitan, tus hijos se hacen poderosos. Saben que la palabra poderoso tiene que ver con influencia. No tiene que ver con ser el más malo del barrio, tiene que ver con influencia. Se abren puertas para que los hijos entren en esos lugares, porque otros se llenan de temor y se llenan de cobardía. Pero los que estamos bajo el pacto de la sangre sabemos que la crisis es oportunidad. Sabemos que la adversidad es tiempo de siembra. Algo poderoso está sucediendo, algo fuerte está sucediendo, algo poderoso está sucediendo, algo sobrenatural está viniendo
sobre tu casa, algo poderoso. Lo que sembraste durante este mes, mientras otros tenían temor, habrá abundancia en el nombre de Jesús. Se desata 100 por uno. Influencia viene en el nombre de Jesús, porque mientras otros tiemblan, tú caminas en victoria y bajo la promesa. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que cosas poderosas vienen y suceden. Y sabemos, Señor, que lo sobrenatural se estableció sobre la casa. Como Padre espiritual de esta casa, bendigo a los hijos y declaro en el nombre de Jesucristo que las promesas que me entregaste también se las damos a ellos. Declaramos en el nombre de Jesús que como padres espirituales bendecimos. Un padre nunca será un techo, un padre será una plataforma. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que eso viene. La orfandad que había sobre las personas se quiebra, se deshace. Declaramos que en este tiempo es un tiempo de abundancia en medio de la adversidad. En el nombre de Jesús bendigo su vida, porque la iniquidad está siendo quebrada. Y acá hago un paréntesis. Cuando la iniquidad se rompe en un lugar, la justicia se revela. ¿Y sabe lo que quiere decir? Que cuando la justicia se revela, el cielo comienza a manifestarse a través de tu vida. Quiero bendecirte y declaramos en el nombre de Jesús que eso viene sobre cada una de esas familias, de esas personas que están conectadas. Te bendecimos en el nombre de Jesús, para gloria y alabanza tuya, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.